arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapislázuli de Chile, el cerro de los 7 colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Chile a todo color. Como cada semana junto a Virginia Migani. Virginia, ¿cómo has estado? Bien. Bien, aquí Bien, empezando diciembre, bien, arrancando. Empezando diciembre, terminando el año, pero tú venís terminando el año como de... Yo quiero terminar el año como en agosto más o menos. Empezaste a terminarlo como en julio. Es que de julio en que venís realidad lo que terminando quería... el año. ¿Qué? De julio que venís terminando el Sí, año. es verdad. Estoy un poco ansiosa parece. Es Estoy que apurada. se viene mi cumpleaños por eso capaz. No sé, digo. Ah, ¿te gusta celebrar? Me gustan las celebraciones. No sé si se han dado cuenta el resto de la gente que me gusta la joda, digamos. Oye, ¿y hoy vas al Estadio Nacional? Hoy me invitaron. Me llegó la invitación a las más de 40 a bailar, hacer una performance de 40. Tengo que ir, sí. Aunque de hecho, cuando llegó la invitación, confesé, porque he estado en varias otras, que me emociono tanto que no puedo cantar. No puedo hablar, no me sale el habla. Es impresionante, algo muy extraordinario en mí. O sea, definitivamente es algo muy emocionante porque no puedo hablar. Como que, no me sale. Entonces, pero voy a ir, sí, por supuesto. Y he estado en varias otras, como que he acompañado, más que estar haciendo la performance, he acompañado. ¿Y has practicado o...? No he practicado. De hecho, ya me la sé la canción, como la tengo en el inconsciente. Es como, viste, cuando uno tararea una canción porque muchas veces la escuchaste, está en mi cerebro. Y los pasos no me los sé, pero Pero los aprendo rápido. Pero aprendo, sí. Te voy a contar una sí. infidencia. A ver. En casa van a ir hoy también Muy a bien. la performance. Y por los grupos de WhatsApp se juntaron ayer varias gente que no se conocía, vecinas Sí. cercanas, se reunieron en una casa cercana a hacer. practicar. Sí, bacán. Sí. Es Así bacán. que Es muy yo creo que movilizador. hoy va a ser multitudinario Sí. la performance ahí afuera Sí. del estadio. Sí. Es a las 7:30, ¿cierto? A las 7:30. de la 7:30 tarde. ahí en el frontis del Nacional. Excelente. Bueno, Virginia, partamos con el programa. Agradecerle a la gente de Radio Juan Gómez Millas, JGM, que es la radio que nos acoge semana a semana, a la gente de Radio Antonia FM, de la Hacienda Atacama, y a todos los amigos de la plataforma TECEN, que también nos ¿Verdad? escuchan, que se nos haya Sí, olvidado últimamente. excelente. Que por TECEN también estamos saliendo. Vamos a comenzar con música, con Mon Laferte, que ha estado También en... ahí en la palestra, Ujú. con su nueva canción Plata ta 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 ta.
La música del mundo en el sur del mundo. Estamos en Chile a todo color. Y estamos de regreso acá en Chile a todo color, ya con las invitadas en el estudio. Hoy vamos a hablar de educación. Sí. Quizás uno de los temas más relevantes en todo el contexto que estamos viviendo. Muy importante. Sí, Para muy eso importante. tenemos como invitadas a Loreto Jara, coordinadora educativa de Educación 2020. Loreto, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Chile a todo color. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña, y te voy a pedir que me ayudes un poco, nos acompaña Natalia Slachevsky. Sí, ¿Está bien? sí, está bien. Muy bien. Slachevsky. Economista de la Universidad de Chile, doctora en Sociología de la Universidad de París Descartes. Actualmente trabaja en el programa PASE de la Universidad Católica Silva Enrique. Natalia, bienvenida a Chile a todo color. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, ¿cómo han pasado estos ya casi 50 días desde el estallido social? ¿Qué opinión qué reflexión les ha dejado estos 50 días? Bueno, ha sido probablemente uno de los periodos más intensos que hayamos tenido en la historia reciente de nuestro país y por lo tanto no puede dejar indiferente a nadie. Y desde el mundo de la educación consideramos que se abre una serie de posibilidades, oportunidades, desafíos y que queda también en claro la cantidad de temas en los que es necesario avanzar como país. Sí. Pero lo que más nos alegra de todo esto es que hayan sido los actores juveniles quienes hayan empezado de alguna manera a poner a rodar la bolita de este estallido social. Los educandos, como se les dice a veces. Sí. Bueno, sin duda nos estaban llamando hace rato a Sí. movilizarnos, digamos. Sí. Sí, y a correr un poco el cerco. Sí, es una manera de darnos cuenta de que los y las jóvenes de este país nunca han estado durmiendo y que tienen un nivel de claridad y de civilidad y de formación ciudadana mucho más allá de lo que pensamos desde el mundo adulto, cosa que es una muy buena señal. Mira, ahora que toca el tema de la civilidad, le voy a pedir a la Virginia que haga la reflexión que me hizo antes de entrar al estudio para ya entrar en materia. Sí, de hecho, hablaba ayer con una persona y me comentaba que a él le parecía muy significativo que cómo se ha ido un poco gestando este modelo en el que vivimos ahora, que en el gobierno de Pinochet se hizo que la educación, o sea, se hizo aún más, que la educación produjera, digamos, mano de obra. No sé si, bueno, no sé si tan así, pero que se produjeran personas que no pensaran mucho. Entonces se quitó educación cívica de las escuelas primarias y de las secundarias. Y después hubo un remate en la concertación que fue eliminar el voto obligatorio. Que el voto obligatorio, cuando uno vota,
no es solo como ir el día y emitir el voto, es pensar en quién vota, es hacer una reflexión, es tener una opinión y decir y empoderarte frente a la urna y decir, bueno, tengo la posibilidad de elegir a quien me represente. Y eso fue, yo creo que como la guinda de la torta de quitarnos a muchos la posibilidad de ser ciudadanos responsables y pensantes. Pensando en un montón de cosas, porque no solo emitir un voto, sino aprender a reflexionar, o sea, entender que la política funciona, que no todos los políticos son malas personas y que la política funciona en todos los ámbitos de la vida. O sea, uno tiene que aprender a negociar, tiene que aprender a pensar, tiene que saber cuáles son sus derechos, los deberes, porque uno también siempre hace como mucho hincapié que, mis derechos son, pero ¿tú sabes qué deberes tienes como ciudadano? Y mucho se ha visto como en este momento, que hemos estado en muchos cabildos, o en el mismo cabildo, pero con muchas personas, que las personas por ahí no tienen idea de lo que es una constitución, de que no tienen mucha idea. Entonces, como yo digo, si uno tuviera una base en la escuela primaria, en la secundaria, de educación cívica, ruda, concreta, en la que las personas aprendieran a ejercer ese rol ciudadano, yo creo que también sería otra manera a la que tuviéramos ahora como de solicitar esos derechos. Me parece. Solo defendiendo un poquito lo que pasó en los 90, que yo coincido que hubo de alguna manera un retroceso como en el ejercicio ciudadano a partir de cómo el voto se cuestiona como un mecanismo respecto de qué efectividad tiene. Sí. Hacer una defensa de los años 90 porque hubo un cambio en la política curricular bien importante a partir de la segunda mitad de la década de los 90, donde si bien como la asignatura de educación cívica o de formación ciudadana desaparece de alguna manera, ya antes de los 90 en verdad, pero el currículum de los 90 lo que hace es fomentar mucho el pensamiento crítico. Mira. Y el involucramiento de las personas en tantos ciudadanos. Hubo una reforma curricular bien potente en su momento, solo que con el correr de los años nos dimos cuenta que era un currículum escolar muy ambicioso, por decirlo de alguna manera. Entonces uno de los componentes del currículum en ese momento se llamaban los contenidos mínimos obligatorios, y los profes decían son los contenidos máximos obligatorios e inalcanzables, porque era de una ambición, en el buen sentido de la palabra, donde no alcanzaban a hacerse mucho, pero se plantearon ahí algunos objetivos fundamentales transversales que tenían que ver con el involucramiento con lo comunitario, con el pensamiento crítico. Solo que esa como lectura del currículum y ese horizonte a alcanzar se complejiza por las dificultades que tiene nuestro sistema educativo, que son un montón, y que hace que sea muy difícil llevar a cabo esos objetivos que son bien ideales. Y lo otro, que hace algunos años atrás, cuando se repone formación ciudadana como una asignatura, y que ahora empieza desde el próximo año a funcionar en tercero y cuarto medio, recordar que eso surge de la Comisión Engel, que fue una comisión que armó la presidenta Bachelet a propósito de algunos escandalillos en el mundo político por financiamiento irregular de campañas políticas. Sí, me acuerdo. Entonces, una de las 1000 propuestas que hizo la comisión Engel, muchas de las cuales todavía no terminan de implementarse, ojo, que nuestro sistema político ahí debiera estar un poquito más atento, pero una de las medidas fue todas las instituciones educativas de Chile tienen que tener un plan de formación ciudadana, desde educación parvularia hasta cuarto medio. Y eso lleva implementándose un par de años. Y lo otro es reponer la asignatura de formación ciudadana para tercero y cuarto medio. Hay que ver qué tal funciona eso, y vamos a ver cómo se enlaza con las demandas de este Chile más despierto que tenemos hoy día. Sí. Yo volviendo un poco a la pregunta, pero haciendo una mirada un poco más de lejos, yo creo que es súper importante preguntarse qué educamos, hacia qué estamos educando. Y en verdad, si uno revisa un poco el desarrollo de los sistemas educativos en el mundo, están muy vinculados a la economía. Y ese siempre ha sido un tema, o sea, el modelo educativo chileno, si bien tiene un componente como republicano y como esta idea de educar ciudadanos, y es un modelo republicano muy elitista. Queremos educar los ciudadanos. Cuando se establece el sistema educacional en Chile, los ciudadanos son la élite económica que va a dirigir el país al desarrollo, el resto no son ciudadanos. Y cuando se empieza a pensar en un sistema educativo para la gran población, es para
civilizar como a estos brutos, digamos, y también para tener el control del orden del país. Entonces también tiene componente autoritario, digamos. Y si uno revisa el desarrollo de los sistemas educativos en otros países, está muy vinculado a esto, siempre. El desarrollo educacional chileno particularmente tiene un sesgo economicista desde bien temprano, es decir, también está muy vinculado a cómo hacemos para llegar al desarrollo, y es poner la ficha en educación, y es decir, la educación nos va a ayudar a formar trabajadores que logren hacer sus tareas en el trabajo. Y de hecho, uno que piensa que en los años 60, bueno, con la reforma del 65, fue mucho más democratizante la educación. Sí. Es real eso, pero también va muy, muy vinculado al modelo desarrollista que tenía Chile en ese momento, y de formar capital humano como específico para ese modelo. Entonces, como no olvidar que el factor como de formar capital humano, yo creo que ha estado presente en el transcurso del desarrollo educativo. El tema ahora es con qué modelo económico estamos y cuál es ese capital humano, y que olvidamos que la educación tiene otros componentes, que es el componente cívico, el componente de democracia, de convivir con un otro. Ya que nombraron... Sí, estoy bien, pero sé que había apretado un botón de más. Sí. Ya que nombraron la reforma que se hizo durante el gobierno de Frei y Montalva, si nos pueden hacer una cronología o para que los auditores entiendan un poco cómo fue evolucionando desde el año 65, cuando se establece la educación básica universal, se amplía el número de colegios, se hace obligatorio la educación básica, se disminuye la educación secundaria de 6 a 4 años, se aumenta la formación primaria de 6 a 8. Si nos pueden contar cómo se fue moviendo, después viene la municipalización, brevemente para que los auditores vayan acercándose un poco al tema. Sí, lo que dijiste, Jorge, tiene que ver con los hitos fundamentales de lo que pasó en esas décadas. Digamos que en el fondo en los 60 se hace un esfuerzo por ampliar la cobertura educacional, ampliar la matrícula, distinguir efectivamente que tiene que haber un cambio que permita que la educación primaria sea universal lo más posible, que en una pelea que había empezado en la década del 20 en Chile, que en el fondo es como necesitamos educación primaria universal, porque entendemos que la escuela es el lugar de formación de ciudadanía, pero también de cuidado de los niños en ese momento. Y en los 60 también hay una política que se vincula como con el desarrollo de la infancia. Es el momento en que se crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que tiene como esta necesidad de apalancar un poco la presencia de los niños y las niñas en la escuela. Y que no basta con que vayan, digamos, de repente iban sin zapatos, sin comida, sin una serie de cosas. Y una acotación chiquita, universal, gratuita y obligatoria, ¿cómo se basaba la educación? En el sistema público, claro que sí. Pero siempre hubo sistema privado de Siempre educación. hubo sistema privado en Chile, Perfecto. desde la colonia, que estaba como en manos de la iglesia la formación de la privada. De Ya, las sí. privadas y de las élites, en verdad. Y ahora sí que no. Y de hecho es importante ahí como acotar que el tema de las subvenciones al privado es desde el año 50 en Chile. En realidad, como que el Estado tiene el deber de desarrollar el sistema educativo y asegurar educación, y construye colegios para más de 1.000 habitantes, pero en lugares más rurales o donde hay menos de 1.000 habitantes, en general intervenían colegios de la iglesia o de corporaciones, y el Estado ayuda a financiar a través de una subvención colegios privados que están ayudando en el rol del Estado de desarrollar la educación. Y eso es súper importante como decirlo, porque no es que nace el 80, el tema es que se modifica. Y se modifica la manera de entregarlo y todo eso, pero es desde existía el 50. la subvención, mira. Sí. Sí, porque es en el 80 precisamente donde se profundiza la participación de los privados en educación, porque hay mayor énfasis en decir, mira, necesitamos diversificar oferta. El profesorado se precariza mucho en los años 80. Después, de cuando empieza la dictadura, hay una precarización de la profesión docente, fundamentalmente porque los profesores son actores políticos relevantes del desarrollo país, pero también porque la educación pasa de alguna manera a un segundo plano. Muy relacionado con lo que decía Natalia, que en el fondo educación y modelos de crecimiento económico en Chile siempre han estado muy de la mano. Entonces, la instalación de un modelo económico neoliberal lo que hace es ampliar la oferta educativa, echando mano a los privados, que es lo que ocurre cuando se empieza como esta explosión de los colegios particulares subvencionados, muchos de ellos de muy dudosa calidad.
que es un problema que tenemos hasta el día de hoy, Sí. porque si bien hemos como avanzado en el desafío de la cobertura, hoy día en comparación con Latinoamérica somos uno de los países más escolarizados, tenemos muy pocos estudiantes, al menos en primaria, que están fuera de la escuela. Y eso es una muy buena señal, Sí. es un buen dato, digamos. El tema es la deuda que calidad. tenemos en calidad, porque claro, lo que pasó en el salto entre el 65, digamos, la larga noche oscura de la dictadura y lo que viene, lo que ocurre ahí en los 80 con la privatización y la municipalización de la educación fue un daño bien, bien profundo a la educación pública, sobre todo. Sí. ¿Por qué la municipalización daña la educación pública? Más cuando, por ejemplo, demandas hoy día hablan con dar mayor autonomía a las localidades, a las regiones. ¿Cuál es el daño que se produce al municipalizar la educación? Hay un tema básico que tiene que ver con la diversificación de la entidad que está a cargo de la educación. En Chile tenemos 350 y algo municipios. Cada uno de esos municipios se hace cargo del sistema educativo de su comuna, con recursos muy diversos, con Sí. poblaciones muy diversas, con interés en la educación de muy distinta calidad y de recursos humanos, materiales y todo. Entonces diversifica mucho y pone un piso de desigualdad que ha sido muy difícil tratar de resolver. Sí, está el tema también, la descentralización. Siempre también podemos decir que fue un propósito de la izquierda también, porque la descentralización podría permitir como que las comunidades estén más vinculadas a un proyecto educativo, pero no es el caso en lo absoluto con lo que pasa con la municipalización. De hecho, durante el régimen militar, las municipalidades, o sea, no había elecciones en los municipios, eran asignados los directores de colegio. Recién a finales de los 90, creo que en el 2000, empieza a tener como un régimen más democrático, pero seguíamos con un régimen de asignación de los directores públicos. Y bueno, un poco lo que decía Loreto sobre finalmente ¿El equilibrio? o sea, lo desigual de los recursos Sí. de cada uno de los municipios, pero también las distintas tareas que tienen los municipios, ¿no? O sea, están a cargo de muchas cosas en la municipalidad, no están solo a cargo de la educación, y finalmente se convierte en una tarea más, no hay un proyecto. Claro. Y también hay un tema súper importante que el nuevo sistema finalmente hace competir a los colegios municipales públicos con los colegios particulares subvencionados, y la desigualdad de recursos que tiene cada uno para operar es súper brutal, digamos. Entonces los colegios municipales tienen una asignación por estudiante que es la misma que tiene el particular subvencionado, que además recibe el copago de las familias, entonces que tiene mucho más financiamiento de algún modo, y que tiene que hacerse cargo de los niños que más problemáticos finalmente, o sea, en el sentido de que no lo absorben los otros colegios que los dejan... ellos están obligados finalmente a... Claro, y una educación como administrada por municipios tiene precisamente la dificultad de que, por ejemplo, municipios chicos, la misma persona que está a cargo de gestionar el recurso humano profesores, por ejemplo, es también la persona que ve el pozo del agua, cosas Claro. como... En municipios chicos Sí, no se pues, entiende la es lógica. verdad. En Santiago es distinto, los municipios Sí. grandes que tienen más recursos humanos, más profesionales. Pero cuando tienes un municipio chico y tienes escuelas rurales, necesitas profesionales calificados, profesionales calificados para hacerse cargo de un sistema educativo que, por mucho que esté en una escuela univi, tridocente perdida entre los cerros, necesitas garantizar el aprendizaje de calidad para los estudiantes que atiende esa localidad en particular. Y para eso no te sirve una persona que esté a cargo de cosas propias de la ruralidad a la vez que de gestionar el sistema educativo. Y además hay un tema no menor que tiene que ver con el financiamiento de las escuelas, porque efectivamente municipios que tienen más recursos Claro. pueden gestionar de mejor manera que ellos. Y más con este sistema perverso de financiamiento que tenemos, que es vía subvención por estudiante y por asistencia, que en el fondo los colegios y los municipios tienen que hacerse cargo de gastos fijos con ingresos variables, lo que es una locura para cualquier sistema de cualquier naturaleza, digamos, más para los colegios, que es muy sensible y necesitas estabilidad y un control más o menos fijo de esos gastos. Y eso ha generado estos hoyos profundos en algunas municipalidades de las que es muy difícil salir, y desde ahí también se generan problemáticas de mantenimiento de la infraestructura, de limpieza, de contratación de profesores de reemplazo y todas esas cosas que también van precarizando la educación pública y que entran como en una especie de
desvalorización del sistema público versus el privado o el particular subvencionado. Hoy estamos, en materia educativa, estamos en este retroceso, en terminar con estamos en un proceso de desmunicipalización. Sí. ¿Cómo ha avanzado y cómo va la implementación de este proceso de desmunicipalización? Hasta donde entiendo, hay problemas en varios lugares, en varias regiones, a propósito de esto. Sí, lo que se está haciendo es instalar una nueva educación pública. Y hay creada una dirección de educación pública que es como un ente de alguna manera paralelo al Ministerio de Educación, que dialoga con... claro, es autónomo, pero que debiese dialogar con el Ministerio, con la Superintendencia, con la Agencia de la Calidad, y están como entrando a echarse a andar esos engranajes que imagínense ustedes, nuestros auditores, que no es sencillo porque el Ministerio de Educación es una estructura muy densa y poner a funcionar un sistema nuevo de administración de la educación pública es un desafío de proporciones titánicas. Entonces, la entrada en la puesta en marcha de los servicios locales de educación ha sido bien difícil, ripiosa, por decirlo de alguna manera, porque han tenido que enfrentarse con dificultades no menores, que tienen que ver con administración de recursos humanos, dotación de personal, cosas contractuales, espacios de infraestructura y todo eso. A la fecha hay instalados 9, creo que vean. 3 servicios locales y 3 más en funcionamiento, me parece. Yeah. Siempre se me olvida este dato que es elemental y básico para la discusión, pero ustedes comprenderán que la memoria numérica no es el fuerte. Pero uno de los servicios locales de educación emblemáticos es el de Barrancas, que está puesto acá en la región metropolitana, que son las comunas de Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel, quienes dijeron, nosotros queremos ser pioneros en esto. Cosa que se aplaude mucho, bravo por la valentía. Han tenido una cantidad de problemas no menores en la implementación. El otro que se puso en marcha de los pioneros es Costa Araucanía, en el sur, que también han tenido dificultades, pero han funcionado muy bien en términos de institucionalidad y gobernanza local que crean estos servicios locales, porque hay unos consejos locales de administración y otra institucionalidad muy participativa y ahí les ha ido bastante bien. Han logrado consolidar un poco más. Han logrado consolidar. Y se están poniendo en marcha ahora Chinchorro en el norte, Gabriela Mistral, que es San Joaquín, Macul, La Granja, me parece. Y viene un tercero más que no me acuerdo en este momento. ¿La provincia del Huasco también ya está? La provincia del Huasco, justamente. Yo quería volver un poquito sobre la pregunta que había hecho antes, Virginia, y bueno, enlazándolo también con lo que decías delante, ¿cuáles han sido los mayores cambios del sistema educacional? Yo creo que es súper importante decir que desde que Chile empieza a desarrollar un sistema educacional, desde 1810, el Estado como que se hace responsable del desarrollo educativo. Y yo creo que una de las mayores transformaciones de eso es la reforma educacional de los años 80, donde el Estado se desliga de la función de ser el responsable del desarrollo educativo, se lo deja al mercado y es el Estado el que va a como vigilar o ser el garante de que el Estado esté funcionando. Entonces, lo que sucede ahí es que nos cambia completamente el sistema educacional más allá de la... O sea, como concretamente eso se ve en la municipalización y en la subvención, pero lo que pasa es que quien empieza a regular el mercado de educación, o sea, la educación es el mercado, y yo creo que eso es como una cosa clave, porque también lo que empieza a pasar es que empezamos a perder el sentido de lo público. O sea, ¿qué es la educación pública después de eso? Entonces se dice que la educación pública es lo que recibe plata del Estado. Entonces podríamos decir que educación pública también es un colegio municipal y un colegio particular subvencionado porque ambos reciben plata estatal. Entonces perdemos también, al perder la noción de lo público, perdemos también la noción de decir, bueno, ¿para qué es importante tener una educación pública? ¿A qué estamos educando? ¿Cuál es el rol del Estado? Y creo que la reforma del 2014 de Bachelet, de decir, terminemos con la desmunicipalización, creemos los servicios locales de educación, es fundamental porque de algún modo resignifica lo público, le vuelve a empezar a dar un sentido, porque es importante que como sociedad tengamos una educación pública y empieza a crear algo que teníamos completamente desarticulado, desestructurado, digamos, y es un desafío mayor. Yo creo que efectivamente el tema ahora es cómo se empieza a implementar y se está empezando a implementar también con un gobierno que es opuesto a revalorizar la educación pública. Entonces, eso yo creo que también
genera como dificultad en la misma implementación. En la implementación. Digamos. Sí, yo ahí quiero poner un tono de optimismo. Quiero tenerlo. Muy bien. Porque a nosotros desde Educación 2020 nos ha tocado participar en el Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección de Educación Pública, que es un espacio donde nos reunimos distintos representantes de instituciones diversas, un poco a acompañar el desarrollo y la puesta en marcha de... Entonces nos ha tocado ver de cerca varias de las conversaciones que se tienen en la propia Dirección de Educación Pública, donde precisamente asumen ese desafío, que es hacerse cargo de una política pública que no es de este gobierno, claro, pero que lo asumen como un desafío y como una necesidad. Y yo creo en ese discurso de la Educación 20. Optamos por tener una visión optimista y confiada en que las autoridades se tomen en serio este desafío de fortalecer la educación pública, porque es una necesidad desde la construcción del sentido de lo colectivo, de lo común, de una nueva ciudadanía y desde la necesidad de mejorar lo que se le ofrece hoy día a nuestros niños, niñas y jóvenes, porque en el fondo la educación hoy día está llamada al desarrollo integral de la persona. Y sabemos por las complejidades territoriales, institucionales y del sistema educativo en su conjunto que eso es muy difícil de conseguir. Pero hoy día hay autoridades educativas, al menos desde la Dirección de Educación Pública, que tienen la conciencia, la certeza de que eso es una necesidad y que es importante. Y desde ahí, al menos desde el discurso y de la convicción, pareciera ser que se van instalando la línea correcta. Y a propósito de lo que preguntaba Jorge hace un instante, el estado de implementación, claro, efectivamente se van a ir poniendo en marcha paulatinamente distintos servicios locales de educación a lo largo de todo el territorio. Y en paralelo, hoy día el Consejo Nacional de Educación está revisando la estrategia de educación pública para los próximos 8 años, que tiene que ver con una mirada de largo plazo, que se hace cargo de alguna manera de los problemas de implementación que ha habido y que establece algunas metas también ambiciosas respecto de lo que se espera conseguir con esta nueva institucionalidad para efectivamente encaminarse a una educación de calidad en condiciones, ojalá, de equidad, que es uno de los grandes problemas que tenemos como país. Miren, yo las invito a hacer un pequeño alto. Estamos conversando con Loreto Jara, coordinadora educativa de Educación 2020, y con Natalia Slachevsky, economista de la Universidad de Chile, y actualmente trabaja en el programa PASE de la Universidad Católica Silva Enrique. Estamos hablando sobre educación pública. Vamos a hacer un pequeño alto y ya regresamos aquí a Chile a todo color. Ay, estoy demasiado cansada. La universidad me tiene chata. Oye, pero tranqui, cambia la onda. Escucha la JGM. Radio JGM, estamos en onda. Continúa en esta radio en Chile a todo color. Una presentación de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. Y ya estamos de regreso aquí a Chile a todo color. Estamos conversando sobre educación. Estamos con Loreto. ¡Ay, se me fue! Un segundo. Estamos con Loreto Jara, coordinadora de Educación 2020. Y con Natalia Slachevsky. Otro de los temas que se ha conversado mucho en el último tiempo es el tema de los colegios, de cómo se van armando, cómo se van construyendo las matrículas, de las postulaciones. A nosotros con el tema migratorio nos ha tocado ver cómo se van formando guetos educativos en distintos sectores. Y lo quiero lanzar un poco con algo que siempre me ha contado mi papá cuando conversamos, que él me decía que él es de provincia igual que yo, y que en el colegio que le tocó estudiar, en el colegio se encontraban todos. Iban todos al mismo curso, iban todos al mismo colegio, todos tenían la posibilidad de compartir. Yo no sé si eso es algo que se dio en la educación antes de todas las reformas que hemos conversado, o es algo que se dio solo en provincia, pero lo que podemos ver en la calle es que los colegios no son espacios de encuentro de la sociedad. No sé, la que quiera tomar el guante que lo recoja. Yo creo que sin duda los colegios no son espacios de encuentro. Creo que
uno de los grandes responsables de eso fue la ley de financiamiento compartido y finalmente como a nivel escolar estoy diciendo como que el sector que empezó a agarrar más matrícula era el sector particular subvencionado. Claro. Y porque finalmente cada uno ponía a los hijos en el colegio al que podía tener acceso al pago. Y en ese sentido yo siempre lo ponía con niños, no sé, si tengo 5.000 para poner a mi hijo ahí, lo llevo al colegio de 5 lucas, sino al de 10 lucas, sino al de 15 lucas. Y evidentemente siempre voy a tener a los niños en un colegio con niños como uno y vamos a segmentar enormemente. Chile, por lo demás, es una sociedad particularmente estratificada y el sistema de educación que tenemos y que seguimos teniendo no ayuda ni colabora a modificar eso, sino que perpetúa esa desigualdad y yo creo que la acrecenta también con el tema de los colegios particulares subvencionados. Es importante decir que todos los países del mundo tienen educación privada. Sí. Todos. Pero la educación privada en general es el 8%. 8-10% y siempre uno va a tener la élite que se va para allá. El tema es que en Chile tenemos educación para todos los niveles como económicos. Entonces eso hace que sea extremadamente... Es por tramo. Sí. Y eso la hace demasiado estratificada y por eso no hay esta mezcla. Claro. Yo no sé si en regiones hay más mezcla porque hay menos colegios, como que no tendría... O era antes de que tuviéramos tantos... O sea, que la matrícula estuviera absorbida sobre todo por particular subvencionado, no lo sé, como no podría responder exactamente. Sí, como a nivel de regiones y de las diferencias que existen entre ciudades grandes, ciudades chicas, pueblos, claro, se ve, tiene mucho que ver la realidad del territorio, de cómo se configura la localidad y las dinámicas de la población con cómo se articula el sistema educativo. Y a nivel nacional, claro, evidentemente, si tenemos ciudades que son extremadamente segregadas desde el punto de vista territorial y socioeconómico, evidentemente el colegio del barrio más pobre va a tener la escuela más pobre y desde ahí como que hay poco que hacer desde el punto de vista de la estructura educativa propiamente tal, porque tiene mucho que ver con el territorio, pero ese poco que hacer, que es como el ámbito de posibilidad, se está tratando de corregir a propósito de la ley de inclusión, que en el fondo lo que hace es tratar de limitar el copago de las familias para tratar de eliminar esto de que yo me diferencio de mi vecino porque tengo 20 lucas para diferenciarme. Claro. Es así de crudo. De crudo. Se está tratando de eliminar eso haciendo un sistema más democrático de acceso a la oferta educativa territorial. Evidentemente es un sistema que es perfectible, que habrá que mejorar la fórmula donde se asigna aleatoriamente a los estudiantes respecto de las prioridades que ponen y de la oferta disponible también. Sí, el copago y la selección, que también ese era súper importante. Era otro. El copago y la selección, que es un punto, pero así, súper clave, porque en el fondo con la selección lo que ocurría en los colegios eran los colegios que escogen a la familia respecto de si cumplen con ciertas características. Exacto. Hoy día, en teoría, debiésemos avanzar en la dirección contraria, hacia allá se debiese apuntar. Y respecto de la escuela como un espacio de diversidad, hubo un tiempo, pero a propósito de los 60 también, en donde los liceos que hoy día se llaman emblemáticos eran este espacio como de la educación pública, donde se accedía también con un sentido de cierta aspiración, ¿no? Que eran como la élite de lo público. De claro. Instituto Nacional es la cuna de los presidentes. Claro. Esta cosa que se repitió durante muchos años como un mensaje donde efectivamente la educación pública tenía eran colegios públicos pero alcanzables de alguna manera, así como todos podían llegar. Claro. Eso era lo que decían. Y donde efectivamente hasta y ahora también yo creo que se sigue manteniendo aquello de que los liceos que siguen siendo emblemáticos tienen una diversidad un poco mayor de estudiantes. Sí. Y que es a lo que debiera alcanzar o aspirar cualquier microsistema educativo, si las escuelas debiesen tener una mixtura. Y desde allí el tema de la interculturalidad o de la incorporación de estudiantes extranjeros y extranjeras a las salas de clases chilenas también le está dando un toquecillo distinto a la forma en que se gestionan los sistemas educativos y que impone un
un desafío mayor que tiene que ver con la gestión pedagógica de la diversidad, que ya la estábamos teniendo a propósito de, no sé, necesidades educativas especiales, distintos ritmos y estilos de aprendizaje, pero ahora le ponemos el componente nacionalidad y eso te abre un abanico mucho más amplio. Sí. Gestionar la diversidad desde lo pedagógico evidentemente es más difícil que trabajar con un estudiantado homogéneo, donde todos quieren lo mismo, donde tienen las mismas aspiraciones, donde saben que tienen que responder de cierta manera, ¿no? Y la educación pública hoy día se ha enfrentado un poquito con esto, ¿no? Con los últimos años. Sí. Es un desafío muy interesante, pero del que podemos sacar muchas lecciones de política pública para saber cómo gestionar esa diversidad y cómo hacer que los saberes, las culturas, los intereses, todas las biografías que conviven en una sala de clases se pongan al servicio de mejor aprendizaje para todos y todas. Y ese es el desafío en el que estamos hoy por hoy. Sí, y hablando además de interculturalidad, de género, porque uno aún ve varios colegios públicos, escuelas públicas, que continúan con este sesgo de género. O sea, en Providencia existen aún escuelas de niña y escuelas de niño. Y es algo que, no sé, yo creo que en este siglo ya es como... basta, o sea, basta de decir que las nenas por este lado y los nenes por este lado porque hacen cosas diferentes. ¿Cómo se ve eso en esta nueva punto de vista de hecho, incluso en el Instituto Nacional? ¿Se acuerdan que a principio de año hubo una llamada, plebiscito para ver si todo un drama? Entonces como que ya es momento, yo creo, que decir basta y no sé qué creen ustedes que es eso. O sea, yo creo que es... Yo creo que también es como una herencia de conservadurismo y de no podernos sacar, no sé, o sea, la gente que sigue defendiendo eso es como, no, pero si siempre ha sido así, claro, que siga así, o como los niños... Encima esa es la justificación muy absurda, es como, bueno, siempre ha sido así, pero ya no tiene que ser, no debería ser así, porque las mujeres y los hombres... No, porque el mundo es a lo menos mixto. Sí. A lo menos. Por lo menos. Claro. Digamos que por lo menos partimos de dos. Exacto. Y de ahí como el avance en las identidades de género. Claro. Hoy día las escuelas tienen la tensión de cómo resolver entre la tradición y la innovación, en el fondo, y cómo adaptarse a los nuevos desafíos culturales que tiene la población. Entonces, claro, cuando hay escuelas que dicen, no, que siempre ha sido así, puede parecer un argumento bien absurdo, pero de alguna manera están respetando la identidad y el sello educativo de algún establecimiento, que eso es parte súper importante de las dinámicas pedagógicas. Hay colegios que se sustentan, no sé, 80% en la identidad. Sí. Entonces hay como un elemento que el Instituto Nacional, yo creo que es uno de ellos. El Instituto Nacional es uno de ellos. Y claro, efectivamente, ahí hay una tensión respecto de cómo el estudiantado va empujando nuevas demandas, nuevos desafíos, y cómo el mundo adulto va a tener que dialogar con eso, porque en general somos desde el mundo adulto quienes resistimos más a los cambios. Obvio, sí. Es como, siempre nosotros somos los que hacemos ahí pero a ver, vamos a pensar. Ponemos las trabas. Ponemos la traba. Sí, eso es algo, para mí ya me tiene... No, sí, agotador, o sea, como que uno quisiera ya basta. Estamos... No. Oye, quería... Antes de que vuelva, ¿cómo se conjuga el tema de la selección y la meritocracia? Porque vivimos en una sociedad donde la meritocracia es súper importante y es la defensa que hacen contra la selección. La meritocracia es un concepto un poquito discutible a estas alturas, yo diría, porque mucho de lo que a veces se entiende como mérito obedece al lugar donde naciste y a los vínculos que tienes por eso y por el colegio donde estudiaste. Entonces hay poco mérito. A los privilegios. En realidad yo diría que el mérito es incluso una manera de responsabilizar individualmente por tus resultados, asumiendo como que todos estamos en igual condiciones y asumir eso de entrada es una falacia, y en ese sentido es muy duro también para los estudiantes, porque es como, bueno, si trabajas duro, no sé qué, lo vas a lograr, y es una gran mentira que hemos visto todos estos años, y yo creo que por eso han sido las explosiones también estudiantiles del 2006, 2011 y las reformas que tenemos hoy en día. Y que tiene que ver con nuestra sociedad, o sea, también habla de nuestra sociedad, donde está esa mentira del mérito y de la aspiración de que el trabajo duro te lleva a conseguir cosas cuando
cuando eso no necesariamente es así. Y además, a la base de esa lógica de la meritocracia en educación, lo que hace es supeditar el derecho a la educación a tu esfuerzo. Y eso es una aberración desde el punto de vista del enfoque de derechos, porque la educación precisamente es un derecho humano y eso se tiene que garantizar independientemente de que obtengas buenas notas, de que tengas súper buen comportamiento, de todas estas cosas como que se asocian a un, comillas, buen estudiante. Da lo mismo, una educación de calidad debe ser para los niños, niñas y niñas jóvenes sin importar, digamos, su comportamiento, su desempeño como estudiantes. Yo ahí quería volver, de hecho, un poco sobre de nuevo el tema de la segregación, que creo que en educación es el tema que se ha comido todo el tema educacional los últimos años. Es decir, nuestro gran problema es la segregación que tenemos en el sistema escolar y la desigualdad de acceso después que esa educación te pueda dar para la vida. Y yo creo que el gran problema del sistema educacional chileno y que nos ha costado mucho mirar y hacernos cargo es lo que decían antes, que el Estado era responsable de desarrollar el sistema educacional y en los 80 se lo pasamos al mercado. Y le pasamos ese rol al mercado y toda la política de los 90, del 2000, incluso hoy día, la política ha sido como el Estado tratar de meterse o de suplir las fallas del mercado, digamos, sin cuestionar quién es el distribuidor. Y al no cuestionar quién distribuye y que estamos dejando la educación a que el mercado la distribuye, el mercado, cómo funciona, diferencia por precio. Entonces, el mercado siempre va a diferenciar. Entonces, si hacemos política focalizada para los que están abajo, no sé qué, no estamos restituyendo un derecho, no le seguimos viendo la educación como un bien producto de consumo, como un bien que se va a transar en un mercado. Y si no nos hacemos cargo de eso, podemos hacer 1000 políticas para tratar de parchar por todos lados, pero es un problema estructural. Y yo creo que por eso es tan fundamental las políticas que se empezaron a hacer desde el 2004 y empezar a discutir como sociedad qué es una educación pública y qué es la educación como un derecho. O sea, si no nos hacemos cargo de eso, yo creo que no vamos a seguir con la segregación, teniendo colegios súper homogéneos. O sea, a mí una de las cosas que nosotros llevamos trabajando en migración e interculturalidad por lo menos 9, 10 años, y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que, por ejemplo, Santiago tiene colegios con 60% de matrícula migrante. Y yo no conozco ningún barrio todavía de Santiago donde viva el 60% de los migrantes. O sea, los habitantes sean el 60% migrantes. O sea, hay colegios que están catalogados como colegios para migrantes y se habla de interculturalidad y se habla de inclusión porque tienen mucha población migrante, pero en rigor no están haciendo nada al respecto. Nada de inter. No, claro, y ahí, dándole un poquito el beneficio de la duda a los equipos docentes y directivos de esas escuelas, les toca una realidad que en los últimos 5 o 6 años se ha venido como una avalancha de diversidad, por decirlo de alguna manera, que no tienen ni los espacios de reflexión, ni de conversación, ni de formación para gestionar pedagógicamente esa diversidad y ver qué hacemos con esto. Que es más complejo aún cuando se trata de estudiantes haitianos, por ejemplo, porque ahí tienes... No sé, la limitante del idioma. La limitante del idioma, y en Quilicura, por ejemplo, hay jardines infantiles donde la mayoría de su matrícula es de estudiantes haitianos cuyas familias no entienden una jota de lo que le están hablando a las educadoras. Y además comprender el sistema educativo chileno es complejo, porque hablamos con un montón de siglas. A mí me costó un montón. Sí o no, no basta con hablar español. Hay que hablar chileno y además hay que hablar en sistema educativo, que es otra cosa, porque otro idioma. No, y además yo creo que como sistema educativo tampoco estamos asumiendo que los niños, sobre todo haitianos, digamos que no de habla hispana, que el español es una segunda lengua y asumirlo así, no como una tercera en el caso de ella. Claro, porque una de las cosas más importantes, o sea, de hecho, hay un profesor que colabora harto con nosotros, que la teoría de él es que a ellos se les hace más fácil estudiar, a los niños se les hace fácil estudiar en Chile, porque ya no es el segundo idioma, sino que es el tercero. La mayoría habla creol y tienen que adaptarse en Haití a estudiar en francés. Claro.
Claro. Estudian en francés. Sí. Entonces hay una cantidad de saberes ahí que el sistema educativo tiene que saber aprovechar, Sí. solo que no necesariamente los profes tienen las herramientas ni los tiempos para hacerlo de manera adecuada, y eso es un espacio de mejora infinito, digamos, que hay que seguir profundizando, escuchando las necesidades de las comunidades educativas y tratando de hacer que este modelo de los guetos interculturales se difuminen. Pues en el fondo a lo que tenemos que avanzar es hacia sistemas educativos más inclusivos, más integrados, que conversen. Más heterogéneos también. Más heterogéneos, y que donde sea posible que conversen distintas realidades de una manera que aporte al aprendizaje. ¿Y qué tan difícil es generar colegios de calidades similares en los mismos sectores? Porque el otro tema que pasa son los desplazamientos. Hay gente que los niños estudian en Las Tarrias, en Providencia, y viven en distintos sectores de Santiago. El Instituto Nacional, que tiene estudiantes de todas las comunas, o colegios particulares subvencionados como el San Ignacio de Alonso de Valle, que también tiene colegios de todas las comunas de Santiago. Sí. Perdón, alumnos, estudiantes de todas las comunas de Santiago. Mira, desde 2020 no es una política que nos agrade demasiado, pero por ejemplo los liceos bicentenarios lo que intentan hacer es un poco eso, como instalar liceos de excelencia y de calidad en diversos territorios. El caso es que debiésemos avanzar a que cada colegio y cada escuela de esos territorios sea de la calidad suficiente para no tener que ponerle un sello de bicentenario, porque eso genera segregación inmediatamente también. Entonces hay que echarle un vistazo a cómo están distribuida la oferta educativa hoy día, porque hay colegios donde hay comunas donde sobran colegios, y hay colegios prácticamente vacíos que tienen, no sé, capacidad para 2.000 estudiantes y están trabajando con 500 alumnos. Y hay lugares donde no tienes nada. Sí. Entonces hay que remirar la distribución territorial, porque efectivamente, si bien tenemos buena cobertura, no está igualmente distribuida en el territorio, y eso es algo que hay que mirar en la política educativa. Sí, yo cuestionaría también un poco el término de calidad. Creo que en los últimos años calidad también se ha remitido de poder responder, tener buen puntaje CIMSE, tener buen puntaje en la PSU para tener acceso a la universidad, digamos, y en ese sentido ese indicador de calidad está directamente correlacionado con el nivel socioeconómico del colegio. Entonces creo que también el desafío es, o sea, igual las pruebas algo nos dicen, no es como desestimarlas completamente, o sea, también es poder leer, es necesario también saber si se logra leer, comprender un texto, hacer una operación matemática, tener una lógica, pero también creo que es importante, y creo que también eso diferencia mucho los colegios municipales de los colegios particulares, como también poder entregar una cultura y como habilidades y capacidades mucho más heterogéneas que solo responder a un test, porque finalmente los colegios municipales también, la presión hoy día es que los cabros llegan a tercero y cuarto medio y lo único que tratamos de enseñarles es meterles las preguntas PSU para que traten de tener un puntaje un poquito más elevado. Entonces, la educación misma pierde toda su riqueza. Yo ahí quiero como poner en valor, el programa en el que trabajo, programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, se creó en 2014, y la idea era un poco poder compatibilizar finalmente las barreras de acceso a la educación superior de los colegios públicos. Entonces lo que hace un poco como los programas propedéuticos, que interviene en colegios públicos de alto índice de vulnerabilidad escolar. Son instituciones de educación superior que intervienen en estos colegios, y el 15% de mejor ranking de esos colegios tiene cupo asegurado en la red de instituciones de educación superior que intervienen. Y después los cabros que acceden a la educación superior tienen acompañamiento el primer y segundo año. Es un programa que se empezó a implementar como piloto el 2014, que se ha seguido desarrollando. Hoy día cubre más del 60% de los colegios públicos de Chile, y si bien empezó como un programa focalizado en colegios de alto índice de vulnerabilidad, se modificó a tratar de cubrir toda la educación pública, lo que yo encuentro que también que es esencial, porque está cambiando un poco
o yo quiero creer, en verdad soy optimista, en que también está ayudando a cambiar cómo entendemos la educación pública. Y creo que lo que es súper interesante de ese programa también es que no interviene en currículum. Y como los chicos por programa no necesitan puntaje PSU para entrar a estas instituciones de educación superior, no nos preocupamos de que suban el puntaje. Claro. Entonces, las intervenciones curriculares o académicas van a reforzar habilidades, su exploración vocacional, capacidades finalmente después para que les pueda ir bien en una trayectoria de educación superior o en una trayectoria al mercado laboral. Y ese es un programa ministerial. Sí. Que lo implementan instituciones de educación superior, pero es un programa ministerial. Sí, superior privados. ¿O no? No, en general están todas las universidades del CRUCH. Hay un IP, un CFT y 2 universidades privadas. Un CFT, me perdí. Un centro de formación técnica. Bien. Viste que hay que saber... Sí. Hay que saber siglas. Sí, como que me perdí en el CFT. Sí. El PASE es un programa muy bonito y muy ambicioso desde el punto de vista de la equidad, digamos, porque lo que hace es poner un piso para favorecer la inclusión de estudiantes que vienen desde contextos sociales súper desfavorecidos. Y esos son como ejemplos de pequeños apuntalamientos que hay que hacer al sistema, porque de verdad, primero a la escuela no se le puede exigir todo, que resuelva la inequidad del sistema social en su totalidad. No se puede, porque además hay políticas que tienen que ver con vivienda, con trabajo, con desarrollo urbano. Con impuestos. Claro. Entonces, efectivamente, es mucho más complejo el por qué un estudiante de sectores vulnerables, entre comillas, rinde menos que un estudiante que viene de sectores aventajados, digamos. Y hay que avanzar en pisos de equidad, y hay que avanzar en otra cosa que no es menor y que tiene que ver con que las políticas educativas, al menos educativas, ojalá que sean integradas con otros sistemas del desarrollo y de la protección de derechos de la infancia, pero al menos las políticas educativas tienen que ser políticas de Estado y no de gobierno. Porque si hacemos cosas como a corto plazo, llega un gobierno de otro 4 años más y devolvemos, desarmamos, desestructuramos. Entonces hay que ponerse un poquito de acuerdo en aquellos elementos en los que hay que avanzar y decidirse avanzar en eso con algún nivel con un horizonte de profundidad temporal mayor. Y ahí solo extenderles la invitación y que le echen un vistazo a www.elplandeventevente.cl, que es una iniciativa precisamente que hicimos desde Educación 2020 para decir hay que generar algunas prioridades para avanzar de aquí en los próximos 10 años al menos. El plan de 2020.cl, y ahí hay como algunas medidas bien específicas respecto de por dónde entrar a picar, diría un gafite, en función de cómo mejorar la arquitectura y el sistema educativo para avanzar hacia el derecho a la educación. Loreto, yo antes de terminar, nos queda nada, pero te voy a bromear un poco. El 2020 ya se les acabó, o sea, el nombre ya... Tristemente el nombre ya hay les alcanzó, los pilló. Hay que cambiarlo. Les pilló. O sea, como que el horizonte temporal que nos habíamos propuesto en su momento, claro, llegó más rápido de lo que pensábamos. Pero el principio de equidad al que apuntaba el jueguito de palabras sigue siendo el mismo, ¿no? Que como equiparar los grupos sociales y que reciban la misma calidad de la educación, que se fue parte del mito fundacional, era ese, ¿no? Que al 2020 el 20% de la población más pobre reciba la misma calidad de educación que el 20% de la población más rica. Hoy día todo eso también está en un poquito de tensión, pero porque tampoco la educación de la población más rica es de la mejor calidad que diga, hay que decirlo. Hay escuelas que son... Sí, pero deja bastante que desear, digamos. Claro. Sí, por eso. Entonces, el problema de la calidad de la educación, por mucho que esté en cuestionamiento el concepto también, pero de una educación integral y en condiciones de equidad sigue siendo un horizonte y un norte para nosotros. También en parte por lo que decía Natalia, están todos preocupados de rendir para las pruebas, de sacar puntaje y todo el cuento, y se olvidan de lo integral que es la educación. Sí, pues. Sí. Así es que por mucho que se nos haya venido el año encima, la tarea sigue estando más presente que nunca. Bueno, yo le quiero dar las gracias a Loreto Jara, coordinadora educativa de Educación 2020, y Natalia Slachewski, creo que ya me salió mejor, economista de la Universidad de Chile y
actualmente trabaja en el programa PASE de la Universidad Católica Silva Enrique. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, chicas. Un gusto. Y Virginia, nosotros nos escuchamos la próxima semana. Agradecer a la gente de Radio Juan Gómez Millas, JGM, de la Radio Antonia FM, de la Hacienda Atacama y de la plataforma TECEN. Nos escuchamos en 7 días más. En 7 días más. No le pongamos día porque por allí andaremos. Pero vamos a estar en 7 días más. Sí. Nos escuchamos. Chao. Aquí termina Chile a todo color. Un programa de radio producido por Revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones. Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en Revistasur.cl y chileajeno.cl. Dentro de 7 días volveremos a esta misma radio. Y recuerda, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.